en la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Muchas gracias que nos hace el favor de escucharnos en esta silla del experto conmigo, Hasnit Infidel, y con usted. Muchas gracias a Estrategia Intelectual que nos da la oportunidad de estar aquí con usted. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarle en este nuevo programa, en este nuestro programa, su programa también, el nuevo formato de nuestra silla del experto porque lo estamos cambiando. Creemos que se pueden transmitir muchísimas más cosas al día de hoy de las que ya hemos transmitido. Y por eso es que, bueno, pues tenemos una nueva idea. Y esa nueva idea es justamente este nuevo programa que le quiero presentar para ver qué le parece, para ver qué nuevo provecho le podemos sacar a esta idea y que pues la vamos a ir puliendo en el transcurso de más y más programas, ¿no? Todo en beneficio de usted. La novedad para este programa es que vamos a tener secciones. Vamos a tener diversas secciones en el transcurso de esta hora que vamos a estar platicando. Y en esas secciones vamos a estar hablando de infinidad de cosas que se van dando día con día. Y vamos a tener incluso algunas clases que vamos a estar dando aquí a través de este medio que tenemos, que es la voz como tal. Y bueno, pues vamos a tener tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas y esperemos que este nuevo formato le parezca interesante y le agrade a usted que nos hace el favor de escucharnos. Y bueno, pues a continuación le voy a dar el esbozo general de este programa para que usted sepa qué vamos a tratar en este programa. Vamos a ir a la siguiente sección. Te presentamos el contenido de este programa. Y bueno, este programa lo hemos dividido en 5 partes. La primera parte que va a ser sobre Prodecon, la segunda parte que va a ser sobre el SAT y lo último que tenemos, muchas cosas, muchas novedades que se vienen y cosas que está determinando el SAT que usted debe conocer. La tercera parte que es sobre CFDI y complemento para pago y los puntos finos del complemento para pago. La cuarta parte que va a ser sobre los eventos interesantes donde usted podría participar. Y la quinta parte que va a ser sobre los agradecimientos y saludos que normalmente siempre estamos mandando. Pero bueno, ¿qué vamos a tener en este programa? En la parte de Prodecon vamos a estar hablando del Prodecon y la relación que está buscando ahora ya como organismo para estar dentro de la Constitución de la Ciudad de México y ser el ombudsman de impuestos locales. Y seguramente esto ampliaría el espectro y la actividad del organismo. También vamos a entrar hablando en esta primera parte sobre el concurso de ensayo y los premios que está programando Prodecon. Si usted desea participar y le gusta escribir, pues puede meterse aquí en el concurso de ensayo. Y la segunda parte que vamos a estar hablando del SAT, vamos a hablar de las triangulaciones en materia de importaciones de acero, la vigilancia que realiza el SAT en materia de tarjetas de crédito y el efecto negativo que esto podría generar para los consumidores de crédito, las auditorías electrónicas que inician ya en este año y la doble tributación que está evitando el SAT a través de la figura del complemento para pagos. Eso es en la segunda parte. Y en la tercera parte de este programa vamos a estar hablando sobre lo que es la actualización en materia de CFDIs, de la tercera resolución de modificaciones y los puntos finos del complemento para pagos. Eso y mucho más lo vamos a tener aquí en la silla del experto conmigo, Hasnit Infidel, y con usted. Como se da cuenta, el programa está muy interesante, así que vamos a comenzar. Actividades de Prodecon. Y en el mundo fiscal que estamos viviendo, pues no podemos dejar de citar la actividad que realiza Prodecon. Por esa razón es que en esta sección vamos a estar hablando de las actividades y de los documentos y de los aspectos que se van diciendo sobre este organismo que es Prodecon. En primer lugar, vamos a escuchar a continuación la entrevista que tuvo la procuradora hablando sobre el incremento al predial, la nueva constitución de la Ciudad de México y el ombudsman fiscal de manera local para la Ciudad de México, porque pues hay cierta competencia que tiene Prodecon y que no alcanza para llegar al ámbito local
de la Ciudad de México y entidades locales. Entonces, por eso es que ellos, haciendo un llamado en este proyecto que hay de la Constitución, pues se pronuncian y piden intervenir sobre este aspecto del ombudsman local. Vamos a escuchar esta conversación y regresamos para seguir hablando de Prodecon. En otra información, si se aprueba el proyecto actual de Constitución de la Ciudad de México, los capitalinos podrían pagar un mayor impuesto predial y no contarían además con un defensor fiscal local. Esto lo advirtió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon. Para entender en qué consiste la propuesta que podría afectar a los contribuyentes de la Ciudad de México, me comunico ahora con la titular de la Prodecon, Diana Bernal. Procuradora, buena tarde. ¿Por qué los capitalinos podríamos pagar un impuesto más alto, un impuesto predial más alto, si lo que pagamos ya es alto? ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto. Gracias por esta entrevista, gracias por su interés. Ante todo, quiero mencionar que a lo que yo me refiero es al proyecto que elaboró la comisión redactora y que dio a conocer la semana pasada el secretario ejecutivo de esa comisión redactora de notables, Porfirio Muñoz Ledo. Fue Porfirio Muñoz Ledo quien dijo que se podría incrementar el predial a ciertos sectores de la población de la Ciudad de México para con esto generar un ingreso que, sumado a mayores aportaciones, a mayores recursos federales, que como yo comento también salen de los bolsillos de los contribuyentes, sirviera para crear una renta mínima. Esto preocupa porque, como usted muy bien lo dice, pues el predial que se paga en la Ciudad de México es el más caro de cualquier entidad federativa de la República Mexicana. Y por otra parte, crear una renta mínima con recursos fiscales, es decir, con impuestos que provienen de la gente que trabaja de modo directo, sin crear un fondo, sin crear un fideicomiso, pues consideramos que es un error, porque los habitantes de la Ciudad de México solamente este año pagarán de puros impuestos locales 95,000 millones de impuestos. Entonces Prodecon, gracias a su experiencia federal, sugirió respetuosamente pues que se cree el defensor de los pagadores de impuestos en la ciudad y también que a nivel Constitución se otorguen a los contribuyentes pues derechos fundamentales. ¿Qué derechos? A la transparencia, a la rendición de cuentas, derecho a la buena fe, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la proporcionalidad. Básicamente eso es lo que estamos manifestando desde la trinchera de los que pagan impuestos en este país, Víctor. Procuradora, pero bueno, este planteamiento además también supone que no habría una figura tipo ombudsman fiscal local que defienda a los contribuyentes, ¿no? Exacto, y creo que sí están muy necesitados los contribuyentes de la ciudad de esta figura. Nosotros de manera respetuosa hicimos esta propuesta ante el consejero jurídico del gobierno de la ciudad, pero no despertó el menor interés. Y sin embargo, pues el Prodecon recibe con cierta frecuencia personas que vienen a quejarse del impuesto predial, del impuesto sobre nóminas, y a los que no podemos atender, Víctor, porque pues nosotros nos dedicamos a impuestos federales. Usted sabe muy bien, y su público seguramente también, que la materia fiscal, la materia tributaria es compleja, y que si acudimos con defensores privados muy respetables, pues cobran honorarios que no siempre puede pagar el contribuyente. Por eso es importante la figura del ombudsman fiscal en una ciudad como la Ciudad de México, donde se pagan elevados impuestos, para que de manera gratuita, especializada y fácil, accesible, pues pueda apoyar a los ciudadanos y ciudadanas. Procuradora, este proyecto que implicaría aumentar el impuesto predial a los capitalinos, ¿sería con lo que se financiaría, por ejemplo, el aumento al salario mínimo que está proponiendo el gobierno de la ciudad, y también la renta mínima para los desempleados, que es otro de los temas de los que ustedes en la Prodecon han llamado la atención? Sí, qué bueno que me haces esta pregunta, Víctor. Me sirve para aclarar, son dos temas muy diferentes. El salario mínimo sí es un derecho fundamental
Y desde el punto de vista de su servidora, es excelente la propuesta del ahora jefe de gobierno, futuro gobernador, para incrementar el salario mínimo. No, el salario mínimo se incrementaría obviamente por los recursos de los empleadores, de los empresarios, de los patrones. Lo que señaló el secretario ejecutivo de la comisión redactora es crear una renta mínima para cualquier desempleado, y eso es lo que Prodecon considera que, como usted señala y como señaló el secretario ejecutivo, si sale de los impuestos de los habitantes de la Ciudad de México, consideramos que es una carga excesiva y que además de esto no se les están dando derechos. Otra cosa, también dijo el secretario ejecutivo que estos recursos podrían salir de las aportaciones federales. Este año el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, va a recibir 85,000 millones de aportaciones federales. Es la segunda entidad federativa que recibe mayor número de aportaciones y no hay zonas de alta marginación en la Ciudad de México. Yo creo que el pacto fiscal es atender a la gente más necesitada, que pues podemos mencionar varias regiones, la Sierra Tarahumara, regiones de Chiapas, regiones de Guerrero, y no seguir concentrando la riqueza en solamente la Ciudad de México. Procuradora, pues está a tiempo de modificar este proyecto para evitarle una mayor carga fiscal a los habitantes de la ciudad. Y bueno, como ustedes pudieron escuchar, la opinión de la procuradora de Prodecon insiste en crear la figura del ombudsman local dentro de la redacción que se está elaborando de la Constitución para el Distrito Federal, y también dice algunas cosas interesantes por las participaciones federales y por el asunto que se denomina renta mínima para los desempleados, que prácticamente sería una especie como de cantidad que se les estaría transfiriendo cuando tengan esa calidad dentro, ya seguramente dentro del el articulado que viene en la próxima Constitución, y así es como se está planteando. Otro tema también importante, creo que también veremos en qué queda este tema sobre la Constitución y del defensor local, que estaría bastante bien porque el predial en el Distrito Federal, la verdad es que es muy difícil muchas veces poderlo entender, porque pues de un año a otro se disparó el predial y bueno, eso se convirtió en un problema. Y otra cosa, también hablando de Prodecon, justamente estaba verificando su sitio web y me encontré sobre el concurso nacional de ensayo del 2016, que es titulado Proyección y Defensa de los Derechos de los Contribuyentes del Orden Federal. En este proyecto, en este concurso más bien, se busca fomentar en la sociedad en general, en jóvenes universitarios y profesionistas, el análisis sobre diversos temas que forman parte esencial de la cultura contributiva dentro del ámbito del ombudsman fiscal, y entonces se crea este concurso de ensayo para que, bueno, pues si usted está interesado en participar, tiene que presentar su trabajo de ensayo del 9 de mayo al 7 de octubre del 2016, y bueno, pues el ensayo debe ser original e inédito y no puede estar participando en otros concursos. Tampoco se admite la adaptación de trabajos ya publicados, y en este caso el tema central es la protección y defensa de los derechos del contribuyente en el orden federal, dándole una perspectiva nacional, y requiere que el participante esté partiendo de alguna de las líneas temáticas, como son Prodecon como ombudsman, Prodecon como intermediario o Prodecon como investigador de análisis y problemas sistémicos. Si usted está interesado en participar, dan algunas características que usted lo pueden acceder a la página de Prodecon. En el apartado principal va a haber un banner grande que dice ensayo, y ahí prácticamente vienen los requerimientos mínimos que tiene que tener este trabajo. Le comento que los resultados serán publicados el 4 de noviembre del 2016 y se llevará a cabo una ceremonia de premiación el 17 de noviembre de 2016. Se trae algunos premios este concurso de ensayo, y el primer lugar será un viaje todo incluido a Cancún para 2 personas,
3 días y 2 noches y una beca al 100% para cursar un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo lugar va a ser un viaje todo incluido a Puerto Vallarta para 2 personas, 3 días y 2 noches. Y el tercer lugar va a ser una tableta electrónica. Si usted está en posibilidad de participar, bueno, pues no estaría nada mal que lo considere más bien para entrar en este ámbito del ombudsman fiscal junto con Prodecon. Y nosotros vamos a nuestra siguiente sección aquí en la silla del experto conmigo, Jasnit Fidel, y con usted. Aquí en nuestro nuevo formato de programa, porque estamos estrenando formato de programa. Así que continuamos. Noticias sobre el Servicio de Administración Tributaria. En esta sección sobre noticias del Servicio de Administración Tributaria vamos a estar hablando justamente de lo que se publica en su página del SAT, este organismo desconcentrado. Y adicionalmente vamos a estar hablando sobre otras notas que se publican en diferentes diarios y aspectos que todo lo relacionado con el Servicio de Administración Tributaria lo vamos a hablar en esta parte, ¿no? Y así es como vamos a estar desarrollando nuestro programa con esta sección abierta específicamente para el SAT. Y bueno, pues déjeme comentarle a usted que nos hace el favor de escucharnos. Recientemente se publicó una nota con el título de Bajan 8% importaciones de acero a través de triangulación. Aquí el SAT detecta que empresas de acero están simulando importaciones de países con los que México tiene un tratado de libre comercio que reduce las tasas de importación y en consecuencia se disfruta de un beneficio cuando las importaciones propiamente no corresponden de ese país. Entonces esta es la figura de la triangulación y se está haciendo una investigación conjunta, tanto la Secretaría de Economía como el Servicio de Administración Tributaria están haciendo una investigación y un trabajo conjunto con el objetivo de que puedan integrar un expediente y una información de empresas que son las que están realizando estas prácticas indebidas con el objetivo de reducir la contribución. Y bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras de Yolanda Aguirre, que es la administradora de la Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior del SAT, hablando sobre el problema del acero. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes de este tema tan importante. Ante la pregunta de en qué consiste el programa que se va a implementar, la administradora dijo lo siguiente. Como lo comentó ya el secretario de Economía, el SAT y la Secretaría de Economía hemos estado trabajando de la mano en los últimos 2 meses para buscar estrategias y medidas para mitigar el impacto de importaciones con conductas irregulares por algunos importadores. Tenemos un grupo de trabajo en donde hemos estado analizando cuáles son las mejores estrategias a efecto de poner la cancha pareja para los que están produciendo y están generando riqueza en territorio nacional. Nosotros hemos identificado, bien como lo señala, alrededor de 450 empresas que importaron acero con prácticas desleales, que puede ser triangulación de origen, declarar un origen distinto para omitir el pago del impuesto general de importación o una cuota compensatoria. Sí. Otra práctica que hemos detectado en estas empresas es importación a precios sumamente bajos, que están por debajo de los costos mínimos de producción. Y otra de las prácticas es importaciones temporales irregulares para evadir el pago tanto de cuotas compensatorias, IVA y lo que es el impuesto general de importación. Posteriormente se trató el arancel que se debe de pagar por importar acero de China y estas fueron sus conclusiones. Mira, es muy variado. Tenemos alrededor en el sector acero tenemos 699 fracciones arancelarias que van del capítulo 72 al 73. La generalidad de las fracciones 593 están ya hoy día exentas de IPI, incluso de China o de cualquier país que venga hacia México. Pero tenemos 106 fracciones que tienen aranceles promedio del 3 al 15%. Entonces son las fracciones que tenemos identificadas como de mayor riesgo
y que se generan principalmente producción nacional en territorio, lo que por eso tienen un arancel más alto. El arancel promedio anda de entre 3 al 15% en 106 fracciones arancelarias. También habló de las sanciones en que incurren empresas por realizar este tipo de prácticas. Las sanciones que hemos impuesto y que se impondrán a las empresas que se corrobore que están haciendo una práctica desleal, principalmente la omisión de contribuciones, omisión de cuotas compensatorias y se tipifica el delito de contrabando. Es un delito del orden penal que está tipificado en Código Fiscal. Entonces, todas las empresas que hayan hecho o que pretendan hacer prácticas desleales tienen que saber que están haciendo una práctica irregular de comercio que está tipificado incluso en el orden penal. Y finalmente habló de los objetivos y de los beneficios que va a traer la implementación de las nuevas prácticas que está planeando el SAT en contra de este tipo de acciones de empresas que realizan actividades desleales. Vamos a escuchar. Necesariamente tienen que hacer, importan a través de cualquiera de los esquemas que te comenté, sí, tiene que intervenir un agente aduanal. Ajá. Dentro de las averiguaciones que nosotros hacemos, se deslinda o se verifica la probable responsabilidad solidaria de la operación del agente aduanal. Bien. Es parte de lo que hacemos dentro del Servicio de Administración Tributaria, revisar la responsabilidad y el alcance de la operación que hizo el agente aduanal. Otra nota interesante está en que, bueno, todos sabemos que el SAT desde hace algunos años ha estado verificando lo que son el uso del crédito y el ingreso fiscal que se tiene que de alguna manera estar equilibrando para no entrar en un problema de discrepancia. Y eso pues tiene muchos años. Ahorita lo que encontré una nota es sobre la Red Mexicana de Franquicias en el estado de Puebla, que habla justamente de que la vigilancia del SAT a tarjetas de crédito pues próximamente va a inhibir el consumo. Se le recomienda dentro de la nota que la gente, que los usuarios de tarjetas de crédito no otorguen créditos a familiares o amigos directamente con su crédito, porque es muy probable que se desequilibre el balance que existe entre el ingreso que recibe la persona física y el gasto que se eroga a través de pago de tarjeta, que posteriormente se va a regresar en una forma de abono a la cuenta erogada en crédito. Y entonces ese desequilibrio puede poner en riesgo a la persona física, no necesariamente entendiendo que esté evadiendo un impuesto o un ingreso, sino que pues, el crédito se lo facilitó a algún familiar, a algún amigo. Entonces la nota dice que pues tratar de evitar eso en la medida de lo posible para que no se desequilibre el balance de cada contribuyente que está relacionado con sus tarjetas de crédito, pero se ve un entorno negativo en el uso de tarjetas que posiblemente ocurrirá en una inhibición del consumo. Otra es que el SAT inicia sus auditorías electrónicas en el mes de agosto. Como ya sabemos, el SAT ha comenzado ya a elaborar análisis de los contribuyentes para las auditorías electrónicas, lo que reduce los plazos de la fiscalización. En este caso es importante destacar los recursos que tiene el contribuyente, así lo dice también la nota, los recursos que tiene el contribuyente para hacer frente a una revisión. Pues se indica que justamente cualquier contribuyente puede estar sujeto a una auditoría electrónica y pues tratar de estar en orden con estos asuntos fiscales también, ¿no? Otra nota muy interesante que lleva por título "Busca SAT evitar doble tributación", habla del reciente cambio en la tercera resolución de modificaciones, como es el complemento para pagos. Está hablando, por ejemplo, el presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, AMEXIPAC. Así está referida la nota, por eso es que esa información sí es relevante. El tema es el siguiente, que
que con el cambio se indica que se trata de evitar la doble tributación en el sentido de que el contribuyente cuando emitía dos facturas, una en parcialidades y una total, pues posiblemente podría estar considerando como ingreso acumulable ambas facturas, siendo que nada más debía de ser acumulable la parte de una o una. Y esa situación, bueno, pues es lo que se trata de hacer en el complemento para pagos. También adicionalmente se dice algo muy interesante en esta nota. Dice, hace 7 u 8 meses el SAT empezó a notificar a los contribuyentes que se les cancelaban facturas a través de buzón tributario avisándoles de que se les había cancelado una factura. No obstante que el servicio o los bienes sí se habían adquirido legítimamente. Entonces como que había cierta dolo de parte del proveedor al cancelar esa factura. De tal forma que con el nuevo esquema del complemento para pago, ya cuando se tenga la factura por la primera factura, la principal, y luego ya tenga complementos, ya la primera factura ya no se va a poder cancelar. Y entonces ya se pone un candado para evitar esa mala práctica que desequilibraba o ponía en riesgo el gasto que había efectuado el cliente, que en este caso era el contribuyente que determinaba la deducción. Por el otro lado, se indica que la reducción de importaciones de autos se ha reducido por las irregularidades que ya ha detectado con empresas. En términos generales, había 70 importadoras de autos usados que ha eliminado el SAT del padrón oficial que tiene porque incurren en algunas malas prácticas como son la falsificación de documentos de vehículos, certificados de contaminación, títulos de propiedad o incluso que se dedican a la compra de facturas. Entonces 70 importadoras de autos usados ya fueron eliminadas de los controles del SAT buscando que exista regularidad en la importación de vehículos usados. Otra nota que quiero tratar en materia del SAT son que de acuerdo con la regla 216 el SAT está de vacaciones en su primer periodo de vacaciones que va del 18 al 29 de julio del 2016. Pero es un comunicado que tiene fecha del 17 de julio del 2016. Se habla de los programas de devoluciones automáticas del IVA, donde ya se han devuelto 327.6 millones de pesos, que corresponde a 7.905 contribuyentes. Esta nota indica que en promedio cada devolución autorizada fue depositada en un promedio de 4.5 días hábiles. Con ello dice Hacienda que hace 4 meses iniciaron estos programas de devoluciones automáticas de impuestos del IVA y se han devuelto a la fecha los 327.6 millones que le comentaba a los 7.905 contribuyentes. Cabe destacar, también dice la nota, que uno de los principales motivos por los que se rechaza la devolución está en la no entrega de la contabilidad electrónica y la no presentación oportuna de la DIOT. 8 de cada 10 solicitudes son rechazadas por este motivo. Otro de los puntos importantes es que, como usted sabe, estos modelos son estadísticos paramétricos y se utilizan dentro del programa de devoluciones automáticas del IVA. Con esto se reduce el tiempo de respuesta en 73.1%, que si lo comparamos con el esquema anterior, pues es muchísimo más rápido. También se establece que para septiembre del 2016 exista un umbral de devoluciones automáticas que pase de 1 a 1.5 millones de pesos. Porque al día de hoy, como usted sabe, pues el umbral que tiene es de 1 millón de pesos. También se indica que los estados que tienen mayor solicitud en materia de devolución del IVA son Mazatlán, Sinaloa, La Paz, Baja California Sur y Guadalajara, Jalisco. Y hasta aquí dejamos las notas sobre el Servicio de Administración Tributario SAT. Y vamos a nuestra siguiente sección, aquí en la silla del experto, conmigo Jacinto Fidel y con usted. Acompaña. Actualización en materia fiscal. Y bueno, en esta sección de actualización lo que vamos a estar haciendo son platicando algunas novedades que se dan a conocer en materia fiscal y que esta novedad a lo mejor no es tan novedad, pero que sí tenemos que estarla considerando porque quiero hablar de lo comprobante fiscal. Dentro de la tercera resolución de modificaciones, como usted sabe, se hace un cambio interesante
donde se sustituye el código de barras generado que tradicionalmente venía desde el principio del 2011. El código de barras que se generaba en cada comprobante ya no va a ser necesario porque se puede sustituir por el folio fiscal del comprobante en lugar del código de barras que se generaba. Adicionalmente se hace una precisión en la regla 2719 que lleva por título CFDI que podrán acompañar el transporte de mercancías, y se precisa que los propietarios de las mercancías, estas mercancías nacionales, y estas mercancías formen parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de las mercancías mediante el CFDI o la representación impresa de dicho CFDI. Anteriormente utilizaba la expresión un comprobante impreso expedido por ellos mismos. Ahorita no, ahorita dice que es la representación impresa de un CFDI. Y bueno, vamos a hablar sobre la famosa regla del NA, del uso del catálogo y lo que ha dicho el SAT sobre este uso del catálogo. Bueno, el cambio consiste en el famoso complemento para pago. El complemento para pago y la nueva regla que se da a conocer, que es la 27135. Inicialmente en esta regla se prevía tres supuestos en los cuales nosotros no íbamos a poder utilizar dentro del método de pago el concepto NA. Uno de esos supuestos era cuando el momento de expedición y el del pago coincidieran, o el pago ocurriera primero y después ocurriera la expedición del comprobante. En esos dos casos se iba a utilizar el catálogo. Por lo tanto, podríamos decir que las operaciones que se realizaban a crédito, donde se expedía el comprobante primero y posteriormente se realizaba el pago, pues se podría estar utilizando aún todavía la expresión NA. Sin embargo, con esta, bueno, y ese era uno de los tres supuestos que prevía esta regla. Otro de los supuestos que prevía era en las operaciones donde estaba prohibido el uso de efectivo, de conformidad con el 32 de la artículo 32 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y el último era en los famosos pagos a través de teléfonos. Esos eran los tres. Posteriormente se publica esta resolución. Se publica la tercera resolución el 14 de julio del 2016 y dice que va a entrar en vigor el 15 de agosto del 2016. Pero hay una fracción dentro del artículo segundo que dice: lo dispuesto en las siguientes reglas y anexos será aplicable y dos puntos. Y aquí hay una fracción 7 que dice: las modificaciones a la regla 27132, que es nuestra regla, y lo dispuesto en la regla 27135, a partir que se publique en el portal del SAT el complemento para pago y su uso sea obligatorio en términos de la regla 2718, que son 30 días naturales después de que se publique. Al día de hoy, en estos momentos, acabo de verificar la página del SAT y no se ha publicado ese complemento para pago. Entonces, a partir de que se publique, dirá la regla 2718 que es 30 días después su uso es obligatorio, contados a partir de su publicación. Pero bueno, aquí ¿cuál es el asunto? Que se deroga la excepción que existía para el uso del NA en operaciones prohibidas en el uso de efectivo de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita. Se deroga. Entonces, digamos que de aquí hasta que se publique el complemento, ellos van a tener que utilizar catálogo. Entrando el complemento, se deroga la fracción, razón por la cual ellos ya van a poder regresar al NA en lugar del catálogo, ¿no? Cambio muy ilógico. Se debería de haber establecido que ellos, si ya no iban a utilizar catálogo, pues no lo utilizan desde el principio y se acaba. Pero bueno, vamos a un corte, inmediatamente regresamos para seguir analizando este tema que está muy interesante. Muchas gracias.
Y bueno, ya regresamos un corte. Muchísimas gracias por todos sus saludos. Y continuamos con este tema. El uso del NA. Adicionalmente, que ya no se va a poder utilizar cuando en estos dos momentos que yo comentaba y en los tres supuestos de excepción. La redacción de esta regla 27132 en el segundo párrafo, que es el que cambia, dice: por lo que respecta a la fracción 3 de esta regla, cuando el pago no se realiza en una sola exhibición, esta facilidad estará condicionada a que una vez que se recibe el pago o pagos, se deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorporará el complemento para pagos a que se refiere la regla 27135. Pero no hay que olvidar que esta regla tiene otro párrafo que dice: la facilidad prevista en la fracción tercera de esta regla no será aplicable en los siguientes. Si tú recibes dinero a través de tu teléfono, no puedes utilizar NA. Si la contraprestación se paga en una sola exhibición en el momento en el que se expide el CFDI o ha sido pagada antes de la expedición del mismo, tampoco se puede utilizar NA y entonces se obliga al uso del catálogo. Eso ya estaba desde la segunda. Pero el tema es aquí que el uso del complemento entonces va a ser obligatorio hasta aquí cuando las operaciones ocurran donde primero se expide el comprobante y después se realiza el pago. Y cuando ese pago no sea en una sola exhibición, entonces vamos a utilizar el complemento para pagos, que va a ser un comprobante por cada una de las parcialidades en los que se vaya pagando ese comprobante. El único supuesto de excepción que quedaba de esta regla era utilizar NA cuando se expedía primero el comprobante y después caía el pago. Y dice la regla: y todavía tú puedes utilizar NA cuando expidas el comprobante y después ocurre el pago, y siempre que sea en parcialidades se va a utilizar dentro de cada una de esas parcialidades un complemento para pago. Y la lógica nos dice entonces que si se expide el comprobante dice NA, el comprobante es en una sola exhibición, entonces no se utiliza el complemento para pagos, porque así lo está diciendo la regla. Pero esto no es así, esto no es verdad. Yo no sé por qué hace el SAT estas reglas tan complicadas. Hasta ahí lo que dice la regla es que yo puedo utilizar NA independientemente de lo que quieran, y no tengo que utilizar un complemento para pagos cuando expido el comprobante, después cae el pago, y esto es en una sola exhibición. Pero esto se complica cuando llegamos a la regla 27135. Porque en la regla 27135 establece otro supuesto para el uso del complemento, ya independientemente del NA y de todo lo que ustedes quieran y manden. Porque dice que si se expide el comprobante, después cae el pago, pero la fecha de la expedición del comprobante y la fecha del pago no ocurren en el mismo momento, entonces cuando ocurre el pago de en una sola exhibición, ya no estamos en parcialidades, ya estamos en una sola exhibición, entonces en este caso se va a expedir en el momento en el que ocurre el pago, que no fue en el mismo momento en el que se expidió el comprobante, se va a expedir otro comprobante por ese pago que no ocurrió cuando se expidió el primero. Eso es lo que dice la regla 27135. Y aquí esta regla ya no se mete en el rollo del NA ni nada. Que si con la primera regla nos habíamos ido con la idea que nada más se iba a utilizar en parcialidades, no. La regla dice que cuando se expide el comprobante y después cae el pago y esta situación no es en el mismo momento, entonces cuando caiga el pago se va a expedir otro comprobante además del principal que identifique el pago que está ocurriendo momento después. Eso es lo que está diciendo esta regla. Y hasta ahí dejamos esas dos situaciones que no estaban muy claras en la primera regla 27132, pero aquí ya empieza a aclararse. Y luego, respecto de la primera, que decíamos que era, se expide el comprobante, después ocurre un pago o pagos, entonces lo empieza a regular con el primer párrafo y dice: cuando ocurra esto, se va a expedir un CFDI por el valor total de la operación.
y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen. Y en cada uno de estos pagos que se efectúen se va a señalar 0 pesos dentro del campo monto total de la operación. Y adicionalmente se le va a poner método de pago la expresión pago. O sea, estos comprobantes por parcialidades no van a utilizar catálogo, van a utilizar la expresión pago. Y además van a tener que incorporarse el complemento para pago. Y conforme se vayan pagando, pues se van a estar expidiendo estos comprobantes hasta completarse, ¿no? Lo interesante, como lo veíamos dentro de las noticias del SAT, es que dice que vamos a pensar que el documento principal que trae el monto total de la operación, el primero, va a ser el CFDI papá. Y el CFDI hijo va a ser cada una de las parcialidades que traigan el complemento para pago. De tal forma que cuando ya tengamos un CFDI hijo que trae el complemento para pagos, el CFDI papá, dice esta regla, ya no se va a poder cancelar. Y si en su caso se quiere reversar el movimiento, se va a tener que hacer mediante el CFDI de egresos, que es devolución, descuentos y bonificaciones. Y esta es la regla para el CFDI papá. Pero para el CFDI hijo, que ya trae el complemento para pago, aquí sí, sí se puede cancelar. Se puede cancelar siempre y cuando existan errores dentro del comprobante. Este sí se puede cancelar. Y siempre y cuando se sustituya por otro que ya contenga los datos correctos. Siempre que se realice a más tardar el último día del ejercicio en el que fue emitido. Si llegamos al fin del ejercicio y nosotros no hemos cancelado ese comprobante, pasando al siguiente ejercicio, con esta regla ya no se podría cancelar. Y estas son las novedades que entran con la nueva regla 27135, que lleva por título Expedición de CFDI por pago realizado. Hay varias cosas que decir a este respecto. Como lo veíamos en la sección de las noticias, se decía que ya no se iba a poder cancelar este comprobante CFDI papá porque muchas veces el CFDI se cancelaba dolosamente de parte del proveedor. Y eso no tiene nada que ver con lo que está planteando aquí, ¿no? O sea, es la mala información que se da. Pero eso no tiene nada que ver. Este es otro esquema. Porque si quisieran poner un candado a los CFDIs que legítimamente existen, me emiten, pago, vamos a pensar, vamos al efecto contrario. Pago y me emiten el CFDI. Y en ese momento, ese comprobante debería estar blindado para que ya nadie lo pudiera cancelar. Si yo lo acepto, ya nadie lo debería cancelar. Pero no es así. Si tiene un error o si el proveedor quiere, lo puede cancelar. Los que no va a poder cancelar son los que están relacionados con las parcialidades. Y si fuera cierto lo que nos dijeron en la parte de las noticias que yo les empezaba a leer de esta asociación de certificadores, entonces no se podría cancelar ninguno, porque ya todos están blindados. Pero no es cierto. Tómenlo en cuenta. Tómenlo en cuenta porque necesitamos esto analizarlo muy bien, mucho a detalle, que yo he tratado de poner mi granito de arena en estos momentos analizando esto, y hay que analizarlo muy bien y ver también este otro problema que el SAT no acaba de resolver cuando el proveedor, yo adquiero mercancía legítimamente, me da el comprobante, yo lo meto a la contabilidad y 3 días después lo cancela. ¿Por qué razón? Sepa Dios, pero lo cancela y no lo sustituye por ningún otro. Ese es otro tema, que decían que se iba a resolver con pero no es verdad. Vamos a ir a nuestra siguiente sección, en esta silla del experto, nuevo formato. Acompáñeme. Próximos eventos interesantes. Y bueno, tenemos una invitación de parte del Colegio de Contadores Públicos de Cuautla para iniciar su diplomado de aspectos jurídicos del derecho tributario, que va a ser del 5 de agosto al 15 de octubre y son sesiones de viernes y sábado y tienen algunas facilidades. Inscríbete, promoción inscríbete a 4 y tú entras gratis.
Bueno, y así tienen algunas promociones. Entonces usted acérquese al Colegio de Contadores Públicos de Cuautla si desea participar en este diplomado de aspectos jurídicos del derecho tributario. Se ve interesante. Búsquelos en Facebook o en Google y ahí va a estar viendo y participando con ellos. Bueno, y nosotros de manera permanente le invitamos a suscribirse con su correo electrónico a nuestro sitio de soyejecutivofiscal.mx. Vamos a escuchar lo siguiente. Suscríbete con tu correo electrónico a nuestro sitio soyejecutivofiscal.mx y obtén obsequios como material de exposiciones y cursos gratuitos de capacitación totalmente exclusivos. Suscríbete a soyejecutivofiscal.mx. Entonces, bueno, si usted no se ha suscrito a soyejecutivofiscal.mx con su correo electrónico, pues lo invitamos para que se suscriba. Y ahora vamos a nuestra última sección del día de hoy. Acompáñeme. Agradecimientos. Y bueno, en esta última sección quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y que me apoyan en este proyecto y en todas las cosas que estamos haciendo. Inicialmente quiero agradecer también, como usted sabe, yo soy parte de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por lo tanto, quiero mandar un gran saludo a nuestros colegios que participan también en la comisión, como es el Colegio de Pachuca, el Colegio de Toluca, el Colegio de Morelos y aquí el Colegio de Cuautla. Y mandar un gran saludo a nuestro presidente, el contador público y licenciado en Derecho, Sergio Ramos. Y bueno, también quiero mandar un saludo a todas las personas que cuando publiqué en mi Facebook que iba a tener el día de hoy el programa, bueno, pues me apoyaron, como es la contadora Gloris Nock, la contadora Analia Damas, Marta Calderón, Julio García Castillo, Rosa Isela Jiménez Hernández, Eli Leiva y Guadalupe Chavarría. Muchísimas gracias por su apoyo en este proyecto, y también a Francisco Mejía Díaz por haber compartido que iba a estar en el programa. Muchísimas gracias. Y a Evin Aguirre también le mando un gran saludo. De también las personas que le dieron me gusta a la publicación, como es Adri López, Janet Montoya Román, Ari Reyes, Flor Conde Flores, Guadalupe Chavarría, Citlari Amaya Ruiz, Fabi Fuentes, Leslie Vieira, Marilu Jumari, Chari Ramírez, Juan Agustín David Rodríguez, Liliana Moreno Guevara, a la ingeniera Soledad Navarguelles, David González, Charo de la Luz, Rodrigo Jiménez, José Luis Castellano Jiménez, José Luis Arroyo, Ceci Baort, Eli Leiva, Fide Peña, Andrés Santos García, Gustavo Vázquez, Ceci Hernán, Gabriela Cintori Alanís, Lili Oribe, Norma Rivera Vázquez, Bexen John, Julio García Castillo, Claudia López, Avi Gama Martínez, Enrique Cedillo, Gerardina Llanes Chiquini, Jessy Tagle, Rosa Oropesa, Jimena Hernández, Josué Isaías Arcos López, Bernal Ivón, Laura Sánchez, Víctor Aguilar, Mare Díaz, Esther Trejo Quesada, Lluvia, José Luis Chato García, Mireya Mondragón Contreras y Yadi González Gaspar. Muchísimas gracias a ellos que le dieron también me gusta, y también quiero mandarle un gran saludo a la licenciada y contadora Guadalupe Villagómez, a la contadora Estela Martínez, a la licenciada Claudia Luz González y a la contadora Ana María Durán. Mandarles un gran saludo, y a mis colaboradores de firma, y también un gran saludo a Marianita y a Adriana Mendoza. Y un gran saludo también para usted que me hace el favor de escucharme en esta emisión de En la Silla del Experto. Y bueno, pues también agradecer que nos hayan dado la oportunidad de escuchar este nuevo formato, este nuevo programa que pensamos realmente para ustedes. Esperamos que sea también de provecho, porque queremos transmitir muchísima información en el espacio que tenemos. Y bueno, siga usted muy pendiente de aquí de Estrategia Intelectual, de los nuevos programas y de las nuevas cosas que también se están haciendo. Nos vemos dentro de 15 días para seguir hablando aquí en la Silla del Experto con un nuevo programa y más información para usted. Yo sigo a sus órdenes. Si usted me gusta mandar un correo a hasnitin@soyejecutivofiscal.mx, ahí lo vamos a estar escuchando, o puede estar en contacto conmigo por Twitter o por Facebook en nuestra página de Soy Ejecutivo Fiscal, y en Twitter Soy Ejecutivo F, o directamente en mi usuario que es Hasnitin. Y bueno, pues muchísimas gracias que nos escuchó el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Nos vamos a tener diferentes eventos de capacitación donde voy a estar participando y me están invitando. Le mando un gran saludo. Sea usted muy feliz. En nuestra imagen del día de hoy en Facebook, como usted sabe, normalmente vamos publicando imágenes en Facebook, y el día de hoy tenemos la imagen que es del día jueves, que dice: nacimos para ser libres. Y así, toda la semana, esta semana la dedicamos a hacer una semana exitosa, y el día de hoy la imagen que tenemos es sobre la libertad.
Una persona que no se siente libre, aunque lo sea, no lo va a hacer. Pues muchísimas gracias, que esté muy bien y nos vemos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias a la ingeniera Soledad Nava y nos vemos muy pronto. Yo soy Hasnit Infidel, que usted sea muy feliz y hasta pronto.